Hola amigos y amigas de tuopinas.cl. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Propósitos, el podcast de tuopinas.cl. Hoy, en una calurosa tarde de octubre, estamos con un invitado de lujo, un divulgador de la ciencia y específicamente de la astronomía. Se trata de Jaime Gianelloni Lizana, astrónomo de la Universidad Andrés Bello hace ya 6 años y hoy, a sus 37 años, desde San Antonio, en el Parque de la Ciencia, donde actualmente trabaja, nos visita en nuestro estudio y le damos la bienvenida. Jaime, un gusto tenerte en nuestro estudio y te damos las gracias por haber aceptado esta invitación. Muchas gracias por esta gran invitación, estimado Víctor, de poder compartir experiencias y conocimientos acerca de divulgar la astronomía. Vamos a partir con la primera pregunta y me gustaría que nos explicaras cuáles son las ramas de estudio de la astronomía en simple, porque queremos que la gente, como comentábamos tras bambalinas, la gente entienda en lenguaje simple de qué se trata esto, cuáles son las ramas. Muy bien, la astronomía ha sido una carrera que ha transcurrido durante mucho tiempo, desde tiempos memorables, antiguos, para poder responder las curiosidades de la vida. ¿De dónde surgió el universo? ¿Cómo fue el surgimiento de la vida? Entonces la astronomía conlleva una rama multidisciplinaria de las ciencias, es decir, abarca biología, el estudio de la física y de la química. Por lo tanto, la astronomía es entender la ciencia de manera general y contempla de muchas especialidades, en radioastronomía, en astrobiología, astroquímica y últimamente se ha dedicado también a la tecnología y a la informática. Por lo tanto, la astronomía ahora de manera moderna ha contribuido en todas las ramas en especialidad de todas las carreras en sí. Voy a leer un extracto, estuvimos estudiando para hacerte esta entrevista, Jaime, y voy a leer textual, ¿ya? Algo que me pareció súper interesante. Dice, para el 2030, es decir, el 2030, la observación astronómica desde Chile va a revolucionar la ciencia, puesto que los telescopios gigantes que se están instalando en el país recogerán miles de datos e imágenes que desentrañarán los misterios más profundos del universo. Eso salió en Radio Bio Bio el 23 de febrero del 2024. Esto tiene que ver con que Chile se está transformando, hace rato ya se viene hablando de que es un epicentro de la astronomía. ¿Qué es lo que quiso decir ese extracto que acabo de leer? Muy bien, vamos a comenzar que antiguamente uno para poder hacer ciencia había que descubrir. Ahora, en tiempos modernos, si queremos hacer ciencia, dependemos de la tecnología. Entonces, nosotros como Chile, capital mundial de poseer los cielos más oscuros del planeta, es el lugar patrimonial de poder hacer estos tipos de ciencia. Y me refiero a los observatorios. Por lo tanto, como tenemos estas mega estructuras con la mejor tecnología en instrumentación óptica, estamos como faro principal para hacer observaciones de descubrir nuevos cuerpos celestes, de poder entender aún más la composición de algunos, como por ejemplo agujeros negros, intentar descifrar de dónde viene prácticamente tal la molécula de agua, otro ejemplo, o la evolución y la morfología de las galaxias. ¿Cómo surgió nuestro propio sistema solar? Porque todavía es una curiosidad que queremos también abarcar. Entonces, a partir de ese año, 2030, ya con el término de la construcción de los observatorios más importantes con mayor tecnología, como el ELT, que significa Extremely Large Telescope, como el recientemente Vera Rubin, va a ser un cambio tecnológico y de ciencia e información muy brusco. Y por eso consideramos Chile nuevamente como la capital mundial de la astronomía. Ahí, Jaime, si bien Chile tiene naturalmente condiciones para la astronomía, ¿cuál es el país que más aporta en tecnología para el estudio de la astronomía? Bueno, esto comenzó a mediados del año 1960, donde el gobierno chileno hizo un acuerdo donde prestar su territorio para brindar a los países la oportunidad de colocar sus instrumentos, que fue la Unión Europea, los estadounidenses y también últimamente se han añadido
otros países como Japón, China, para colocar sus observatorios. ¿Y por qué? Porque tenemos las mejores condiciones para observar el cielo. Y me refiero a que son las condiciones climáticas y las condiciones geológicas. Uno está en altura, no molesta mucho el viento, como por ejemplo, o la aberración cromática que se le conoce del cielo, o digamos fenómeno atmosférico, en simples palabras. Entonces eso ha dado una oportunidad para que ellos, con el capital, puedan utilizar esa tecnología en nuestro territorio. Por lo tanto, participan la ESO, que es la Organización Europea de los Observatorios, la NASA también, NOIRLab, que son también algo asociativo de los estadounidenses, y la RNAO, que pertenecen también a japoneses, europeos y estadounidenses en radioastronomía. Chile hace acuerdos y vienen países extranjeros. Y aquí me voy a poner un poco... Esto es una pregunta más bien desde el punto de vista político. Viene Estados Unidos, viene Japón, viene China. ¿Por qué hay tanto interés? Desde el punto de vista... Porque no es gratis. O sea, si no hay interés, si no hay algo a futuro, ¿por qué quieren venir a investigar desde Chile al espacio? Exactamente, buena pregunta, porque en sus países propios no poseen esas condiciones. Hay una abrumadora contaminación lumínica, hay muchas ciudades que impiden colocar ese telescopio y no se aprovecha de mejor manera. Un claro ejemplo es el Observatorio Foster, uno de los primeros observatorios aquí en nuestro país, en Santiago, que ya por culpa de la población cesó. Ahora es prácticamente un monumento, patrimonio. Y por lo tanto, eso en aquellos países no se puede utilizar aquella tecnología. Por lo tanto, en el norte de nuestro país, tanto en la segunda, tercera y cuarta región, uno, las condiciones, lo otro, la contaminación lumínica, y tercero, por el acuerdo que se hizo que solamente los chilenos podemos utilizar el 10% de las observaciones de todas las postulaciones que se realizan. Eso es bastante, la verdad. Pero el 90% lo compiten todos los demás países que quieren mostrar sus propósitos de investigación para realizar ciencia. ¿Cuáles serían esos propósitos, Jaime? Esos propósitos abarca según el comité científico que aprueba. Puede ser en la búsqueda de discos protoplanetarios, ver de manera exhaustiva un planeta, un satélite natural, puede ser objetos interestelares, como por ejemplo también, y pueden abarcar muchas más, pero siempre hay un comité científico que aprueba la postulación y la propuesta. Hace un par de años tuve la oportunidad de conocer a un astrofísico acá en el observatorio de Ocoa, Thijs de Glo. Y siempre he tenido curiosidad por el tema ovni, la ufología, y le pregunto, usted con tantas observaciones que ha hecho, ¿ha visto algo raro, un ovni, un platillo volador, algo parecido a eso? Y la respuesta categóricamente fue, no, esas son tonteras, me dijo. Jaime, ¿son tonteras? Y en primer lugar, tuve la oportunidad de poder estar en el mismo trabajo con Thijs de Graus en el Observatorio ALMA, en radioastronomía. Él fue director, yo en ese momento era astrónomo auxiliar, aprendiendo también sobre este conocimiento. Y sobre los ovnis, yo le voy a decir que sí, y he visto varios ovnis. Ahora, lamentablemente, por culpa también del periodismo, se ha ocupado y diversificado esa palabra de otra manera, como de ver un gris, un marciano de color verde cabezón, y no es eso. OVNI significa objeto volador no identificado, que estamos estudiando y analizando qué tipo de composición es o elementos. Yo con esa curiosidad, porque en el año 98 salió de moda el programa OVNI de Patricio Bañados. Yo de pequeño me llamó mucho la atención la ufología. Entonces yo quería entender cómo era el tipo de elementos que se podría ver en la observación. Quería investigar. Eso me motivó a hacer astronomía. Y me di cuenta que, por culpa de la exageración de esta palabra, lo cambiamos a otra y se llama FANI.
fenómeno atmosférico no identificado. Yo he visto varios, incluso con telescopios, y me he dado cuenta que la mayoría de estos objetos son efectos ópticos que tiene el planeta Tierra, y lo otro que nuestra atmósfera tiene muchas capas. Está la estratosfera, troposfera, ionosfera, termósfera, y hay cambios de temperatura. Y según el elemento químico y el cuerpo que entra a la atmósfera, se empieza a engrandecer, como un sol gigante, un ejemplo que cuenta la historia, o empiezan a rebotar, o se mueven en sentido retrógrado. Entonces, para nosotros la vista, por supuesto que impresionante, pero son la mayoría meteoroides, bólidos de distintos elementos químicos, de nitrógeno, de carbono, de hierro incluso, de cobre, y así sucesivamente. Y según el tamaño y en qué parte está en la atmósfera, es lo que nosotros vemos. Y eso también tiene otro nombre que ocurre en nuestras capas, que dan ese efecto que se le conocen como nubes irisidentes. Ahora, ¿existen cuerpos, o digamos nuevamente la palabra ovni, que no sabemos? Por supuesto, y está en tema de investigación, pero no necesariamente es un sinónimo de una nave alienígena o un platillo volador. De todo lo que se habla de, corrígeme, El cometa 3I Atlas. no, y este que se supone que cayó un platillo volador en Estados Unidos. Ya. Roswell. Roswell. Roswell, ¿es un caso verídico o es una farsa? Ahora es una farsa. Lo siento mucho, pero es una farsa. Se han hecho estudios ya muy importantes. Se utiliza para poder simular. Sí, ha ocurrido muchos casos donde se ha llevado al Congreso estadounidense, como el típico caso de la esfera de Buga, que se hizo bien popular. O otros dicen que la humanidad nunca llegó a la Luna. Otra barbaridad. Pero está todo comprobable. La ciencia sí ha abarcado, por algo tenemos esta tecnología de poder, uno, compartir conocimientos a través del sistema audiovisual, tenemos la internet, la televisión que antiguamente no existía. Ahora cada vez con este empuje tecnológico tenemos la mejor capacidad de poder comprobar más evidencias científicas y poder transmitir a la gente con una comunicación afable. Te voy a preguntar por algo que está pasó hace muy poco, que es que la astrónoma Tere Paneque fue premiada con los Oscars de Comunicación Científica. Una compatriota que ocupa redes sociales y se dedica a divulgar. ¿Qué opinión te merecen esos premios? Lo encuentro estupendo y felicito a la Teresa Paneque, que fue colega mío también en el Observatorio ALMA. Pudimos trabajar juntos en discos protoplanetarios y, como les digo, me parece fenomenal que se le realice este reconocimiento a una astrónoma genial en comunicación. Pero hay que hacer una diferencia y poder también ser transparente. Existen muchos tipos de transmitir la astronomía. Uno es comunicar, lo segundo es difundir y lo tercero es divulgar. Ella utiliza las redes sociales de Instagram, TikTok para poder comunicar noticias de actualidad o su libro particularmente de Carlota, El universo según Carlota, que lo encuentro fascinante para niños, niñas, adolescentes. El otro está la difusión. ¿Qué significa eso? Que sale una noticia de envergadura de astronomía y se requiere que la gente lo sepa, entonces se realizan congresos o noticias para poder realizar esa publicación. Y lo otro es la divulgación. Y eso es lo que yo me dedico. Divulgar la astronomía, que es ir a los colegios, ir a centros culturales, junta de vecinos, actividades al público en general, donde se puede utilizar un lenguaje afable de la astronomía y poder engrandecer esta ciencia, reflexionar lo maravilloso que tenemos nosotros en nuestro país de contar con este privilegio de tener los cielos más oscuros del planeta. Eso es lo que hace el rol del divulgador. ¿Qué sensaciones, ha sido reconfortante ser un divulgador? Porque tienes que estar en contacto. No ocupas, si bien te llaman, porque para los que se incorporan, estamos en Propósitos con Jaime Gianelloni, astrónomo,
y él está haciendo, lo buscan los programas, cuando los noticiarios, cuando necesitan hablar algo de divulgación o algo de astronomía, Jaime está saliendo mucho, y eso es también como que, como decías tú, el lenguaje que ocupas y estar cerca de la gente, eso te trae, te reconforta, ¿o no? Por supuesto, la verdad que llena el corazón saber que el niño y la niña que tiene justo esa edad de 6 7 años, el origen de las preguntas, de la curiosidad, y que se lo hacen a uno de verdad que encanta el alma, digamos eso. Y viajar al norte, al sur, visitar a los colegios, ferias científicas, para ellos conocer en persona a un astrónomo también es algo muy reconfortante, uno para los colegios y para los estudiantes. Y para uno también es un síntoma de alegría, de agradecimiento también por darme la oportunidad, porque me di cuenta que la divulgación es algo que no solamente lo hago con vocación, sino también utilizo la pasión. Vamos a ir con el tema de los observatorios. Le vamos a preguntar a Jaime qué tipo de información recopilan los observatorios y para qué sirve esa información. ¿Qué se Muy, busca con eso? muy bien. Hay muchos tipos de observatorios que se dedican a un tipo de cuerpo celeste también como propuesta. Tenemos discos protoplanetarios, que eso se utiliza en la radioastronomía. Entonces son antenas gigantes que en otra longitud de onda podemos decodificar datos. Eso no lo hace un telescopio como el que tengo al lado. No, al contrario. Los telescopios ópticos se dedican a poder ver cuerpos celestes del espacio profundo que tengan y puedan generar un poquito de luz propia, una estrella, galaxias, puede ser nebulosas también, ¿ya? Nubes moleculares, ocupando distintos tipos de filtros, pero cada uno tiene su principal propósito según, uno, el tamaño del telescopio, según lo que está diseñado también este tipo de instrumento óptico, porque algunos poseen un tipo de herramienta, como de interferometría que se le conoce, o también utiliza otro para poder detectar de manera indirecta algún tipo de cuerpo celeste, y esto me refiero a los exoplanetas, porque no genera un planeta luz propia, sino depende de la estrella. Entonces, según lo que ocurre alrededor de esa estrella junto con ese cuerpo que no sabemos, es como lo detectamos. Y de ahí realizamos la decodificación de datos. Ahora, últimamente, se utiliza la programación, la astroinformática, y se realiza este trabajo de manera remota. Y los operadores realizan, digamos, el trabajo de ocupar las coordenadas astronómicas, digamos en sí, para realizar el seguimiento de ese cuerpo celeste y culminar su observación. Dura aproximadamente unos máximos 6 días. ¿Es posible que un cuerpo celeste, un meteorito impacte la Tierra? ¿Cuál sería el resultado de eso? Buena pregunta también. Bueno, la Tierra ha sido bombardeada durante millones de años, desde su nacimiento, hace casi 4.500 millones de años. Incluso hubieron 3 asteroides que dejaron la escoba aquí en la Tierra, es decir, provocaron una extinción de la vida. Uno de los más connotados se llama el cráter de Vredefort, ¿ok? Y eso fue un asteroide que tenía un tamaño de aproximadamente unos 200 kilómetros, imagínense. Por lo tanto, cada probabilidad de que ocurre eso es un sistema de estudio. Por lo tanto, hay observatorios que se dedican al seguimiento de asteroides de distintos tamaños. Y por eso se activó y se hizo un sistema que se le conoce como defensa planetaria, para poder categorizar, según los asteroides que hemos encontrado, si es propenso a poder hacer destrucción total de nuestro planeta, según su tamaño, su diámetro, su masa. Entonces, de la ciencia ficción hasta ahora es ciencia sin ficción. Siempre va a haber o puede ocurrir una probabilidad, no ahora, pero a futuro, que puede ser que un asteroide sí pueda cambiar su órbita por un agente externo y esté dirigido a la Tierra y pueda hacer una colisión. Por el momento,
está todo en paz, no hay ninguna probabilidad. El que salió mucho en las redes sociales fue el asteroide Apophis, que va a estar cerca en el año 2029 y se entra en un horizonte que distorsione su gravedad o su orientación. 2036 podría colisionar con la Tierra, pero esa probabilidad aumentaría a lo máximo un 1%. Y eso se conoce como la escala de Turing. Por lo tanto, sí, existen protocolos también, porque siempre es bueno tener un as bajo la manga. Recién te escuchaba atento y hubo por lo menos 3 asteroides que fueron importantes. Cuando impactan, porque dejó 200 kilómetros de radio, uno entiende así, ese choque no alcanza esa potencia de fuerza, esa colisión, no alcanza a sacar de órbita, porque la Tierra está en la Vía Láctea, ¿no? Está en la Vía Láctea y en nuestro sistema solar. Sistema solar. No lo saca de órbita y no existe esa posibilidad. La verdad que sí, sí existe. Y que empiece a vagar y que si nos vamos hacia el Sol nos quememos, si nos alejamos del Sol nos congelemos. Por supuesto, incluso cuando se formó la Tierra, antes que se formara la Tierra en sí, hubo un choque colosal. Fue el choque de un planeta del porte de Marte, aproximadamente llamado Theia, en la formación de la Tierra, que chocó y desprendió ese trozo y se formó la Luna. Ese es un trozo desprendido del planeta Marte. Y se generó un anillo, en primer lugar, de escombros que cayeron algunos a la Tierra y otros se añadieron a la Luna. Entonces, por eso estamos mucho estudiando la formación de nuestro sistema solar, porque hay muchos casos teóricos que no entendemos de cómo se formaron. Otro ejemplo, ¿por qué Urano tiene su órbita y su rotación también en forma de una pelota, como si fuera una rueda? ¿No tendría que estar derecho? Es decir, de manera horizontal, y lo hace de manera vertical. Le echamos la culpa de un agente externo, una estrella hiperveloz que empezó a trasladarse afuera del sistema solar y le cambió su rotación. Y los cometas están orbitando y se dirigen al centro del Sol. ¿Pero quién les lo provoca? ¿Un planeta 9? ¿Un mini agujero negro? ¿Una enana café? Y eso es lo bonito de la astronomía, porque cada vez, mientras avanza y tenemos tecnología, podemos responder todas estas preguntas. Estamos en Propósitos, capítulo 2, con Jaime Gianelloni, astrónomo. Hoy actualmente trabaja en el Parque de la Ciencia, él es de San Antonio, y tenemos una conversación realmente interesante respecto de todo lo que abarca la ciencia en temas de astronomía. Jaime, cuéntanos por qué el norte de nuestro país reúne tan buenas condiciones para la astronomía y no el sur. ¿Qué pasa ahí? Muy bien. Bueno, en primer lugar, el planeta Tierra se divide en 2 hemisferios. Está el hemisferio norte y el hemisferio sur. Y la Tierra se encuentra inclinada a 23,5 grados. Y según la posición donde nos encontremos es como podemos ver la posición de las estrellas, que le llamamos como constelaciones, que fue, ¿cierto?, dado puesto por los griegos. Bajo esa condición nos hemos dado a conocer que hemos investigado que se pueden ver distintos tipos de cuerpos celestes en cada hemisferio. Y en el hemisferio sur se encuentra poder ver el corazón de la Vía Láctea, donde está su núcleo, donde se encuentra el agujero negro supermasivo. Por eso uno de los propósitos. Y lo otro porque Chile, justo en la segunda, tercera y cuarta región, por sus condiciones climáticas y también geológicas, permite colocar los mejores observatorios para realizar y utilizar la instrumentación óptica. De los 365 días, 340 están despejados. Eso es muy conveniente. Pero un dato curioso es que mientras más al sur, como la Tierra es achatada en realidad, achatada en sus polos, abajo se ve por un fenómeno atmosférico más cerca los cuerpos celestes. Es decir, si yo coloco un observatorio en Punta Arenas y estuviera completamente despejado, sería uno de los mejores lugares del mundo. Pero ¿qué ocurre? Está cerca de los polos, las condiciones climáticas no son favorables,
hay mucha lluvia, nieve, y justo el lugar ideal ha sido el desierto de Atacama, el desierto de La Serena y así sucesivamente. Por eso se escogieron esos lugares y se hizo el tratado para los observatorios. ¿Cómo ha cambiado la astronomía en cuanto al significado desde lo prehispánico a la actualidad? El origen de la curiosidad ha abarcado durante mucho tiempo. La humanidad siempre ha mirado sus alrededores, intentando de encontrar, investigar qué es cada elemento, miró al cielo y quería entender qué era ese manto negro y azul que estaba rodeado de luces. Y empezamos a darle nombres como las estrellas. A abarcar ese conocimiento y saciar esa curiosidad, muchos científicos como Plutarco ha podido entender y darle un mapeo a la Luna, como por ejemplo Erastótenes, que midió la circunferencia de la Tierra, Aristóteles, que entendió el movimiento de los planetas, Nicolás Copérnico, que estableció que la Tierra se mueve alrededor del Sol. Entonces, por supuesto que ha sido de manera favorable el cambio y la evolución de la astronomía hasta llegar ahora a que queremos ser ambiciosos, ir más allá todavía, descubrir lo más ínfimo del universo, de cómo de verdad nació todo esto. Porque la teoría del Big Bang todavía no es una respuesta que tenga tranquilo a la comunidad astronómica. Todavía se hace investigaciones. Y lo otro, otra gran pregunta, ¿estamos solos en el universo? Y por eso queremos desarrollar esta nueva tecnología para poder encontrar biofirmas, me refiero signos de vida, no necesariamente de manera compleja, sino básica como bacterias, y lo otro, biotecnología. Quién sabe, a futuro habrá una firma nueva que exista seres que tengan la capacidad de comunicarse con nosotros. Vamos llegando al final de este segundo capítulo de Propósitos. Pueden dejar los comentarios, seguirnos en nuestras redes sociales, www.tuopinas.cl, @tuopinas.cl en Instagram, en Facebook y nuestro canal de YouTube. Queremos despedir a Jaime Gianelloni, Lizana, astrónomo de San Antonio, joven de la región, que sin duda realiza un trabajo de divulgación muy necesario para toda la comunidad. Jaime, tienes la cámara y me gustaría que antes de despedirte le dieras un mensaje a toda la gente que te está viendo respecto de lo que tú haces. Muy bien. La astronomía es una ciencia que apasiona, especialmente a los que se dedican a estudiar el universo. Poder compartir en colegios, en instituciones, en junta de vecinos, a toda la comunidad, enriquece uno el espíritu y la sabiduría de lo importante que es entender el cosmos. Es muy satisfactorio cuando se ve un niño, una niña, un adolescente, lo disfruta a través de ver de un telescopio, de una charla magistral, de un juego o una actividad dinámica. Así que realizo la invitación porque hay un espacio muy necesario que es en la Fundación Parque de la Ciencia Santo Domingo, donde se realiza esta labor de divulgación sobre la astronomía, y esa es la idea, que no somos nada. Necesitamos entender que la astronomía tiene que hacerse saber a nivel nacional. Como habíamos dicho, somos la capital mundial de esta ciencia. Así que dejo ese comunicado porque somos un gran referente para poder comunicar y cada chileno y chilena tiene que saber. Y tras este mensaje, despedimos a Jaime Gianelloni y a ustedes en casa los dejamos invitados para un nuevo capítulo y para que estén atentos en nuestras redes sociales, www.tuopinas.cl. Los dejamos invitados, damos las gracias a Jaime Gianelloni y será hasta la próxima. Muchas gracias.